Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a otra edición de capacitaciones organizado por la Asociación APETFUTPA de Panamá. Esta noche tenemos la presencia del director técnico Juan Sebastián Pulido con el tema construcción y diseño de las tareas de lo complejo a lo simple. Les recuerdo que tenemos la dinámica de 3 preguntas y los libros son los siguientes para el día de hoy. 450 tareas integradas para el entrenamiento de la táctica defensiva. Ese sería el primer libro para la primera pregunta. El segundo libro es 78 ejercicios para el rondo. Y el tercer libro, el método de Peckerman. Les recuerdo brevemente las reglas. Las respuestas para la dinámica de los libros serán en el chat y el primero en responder correctamente será el ganador. De igual forma, les recuerdo que tendremos la ronda de preguntas y respuestas al finalizar. Sin más que agregar, entonces le paso el micrófono al presidente Luis Parra. Bienvenido, Parra, buenas noches. Muy buenas noches, Leandro. Muy buenas noches, profesores. Muy buenas noches, profesor Juan Sebastián Pulido. Para nosotros, la Asociación Profesional de Entrenadores y Técnicos del Fútbol Panameño, es un honor, es un placer tenerlo esta noche con nosotros, profesor, compartiendo con nosotros, con todos nuestros entrenadores, un poco de su conocimiento. Como dice la palabra, si el conocimiento no se transmite, no es conocimiento. Y le agradecemos de antemano esa gentileza y esa amabilidad inmediatamente que tuvimos contacto, de poder compartir un poco de su conocimiento con nuestros entrenadores. Profesor, muy buenas noches, queda a cargo del aula. Gracias, presidente, y gracias a todos los integrantes de la asociación, a los profes que nos acompañan, el profe Carlos González, quien me dio como esta oportunidad de contactarme con ustedes, como acaba de decir usted, profe. Muchas veces nosotros los entrenadores somos muy buenos, somos excelentes entrenadores, somos muy creativos, y a veces nos hace falta lanzarnos al agua para tratar de extender estas metodologías o estas formas de trabajar que tenemos en diferentes partes del mundo. Sin más, pues arranco con el título de la presentación. Se llama Construcción y diseño de la tarea, de lo complejo a lo sencillo. Y obviamente al hablar de tareas estamos hablando específicamente de la parte metodológica, de todo lo que es el proceso y elaboración de las actividades y los ejercicios que nosotros debemos y hacemos constantemente para la enseñanza del fútbol con nuestros muchachos. Sé que hay bastantes entrenadores en la asociación en diferentes niveles de formación y espero pues que la presentación sea de utilidad para sus procesos, y como todo, ¿no? Esto no es verdad, es parte de experiencia, es parte del trabajo que se ha venido desarrollando durante casi 21 años como entrenador aquí en mi país, y espero que sea del agrado de ustedes también. Partimos del concepto de la tarea. Tomé 3 referentes. El primero nos dice que la tarea representa la estructura elemental de un proceso de aprendizaje-entrenamiento del deportista. Constituye un proceso sobre el cual se reflejan las intenciones del entrenador. Famos dice que representa la organización de una actividad, ejercicio o juego hacia la consecución de un objetivo determinado. Y Trujillo nos habla de que sería la secuencia didáctica organizada de tal forma que ayuda a los estudiantes a lograr la realización de una actividad compleja, relacionada con diferentes áreas del conocimiento y con la experiencia vital de los propios estudiantes. En ese orden de ideas, la tarea nos lleva a pensar que es lo más importante en un proceso de aprendizaje, ¿no? Que no puede ser orientado por cualquier persona y tampoco puede ser diseñada para cualquier tipo de actividad. Debe tener o cumplir con unos objetivos específicos para el mejoramiento del jugador o de los individuos que tengamos a nuestro cargo. La tarea tiene dentro de
dentro de los elementos, yo imagino que a muchos les ha pasado que cuando estamos construyendo ejercicios, pues estamos diseñando las actividades para los entrenamientos, tomamos como referentes los entrenadores, los equipos, que en este momento tienen un auge a nivel mundial y ya para todos es muy fácil entrar y encontrar este tipo de actividades en el Internet. Lo que no está a veces como tan definido es que nosotros no caracterizamos los jugadores que nosotros estamos entrenando y tomamos como referente a jugadores y a equipos pues que tienen un nivel de exigencia completamente diferente de pronto al que nosotros estamos manejando. Una cosa es que yo me identifique con las ideas y con la forma de jugar de X entrenador, pero eso no garantiza que los ejercicios que él implementa o las tareas que él diseña para su equipo no sirvan para los nuestros. Entonces, esto que les voy a mostrar, profes, lo leí en un libro que estoy todavía tratando de entender, que es el de entrenamiento de los deportes de equipo de Paco Ceirulo, donde al empezar encuentra uno que cada vez se está organizando muchísimo mejor, los procesos metodológicos se están organizando muchísimo mejor, todo el diseño de actividades para los deportes de equipo. Ustedes saben que nosotros, yo soy licenciado en Educación Física y casi toda nuestra academia fue hecha o fue diseñada a partir de los deportes individuales. Eh, y de ahí en adelante la planificación, que era el macrociclo que nos enseñaron, con las 4 o 5 etapas durante el año y con una cantidad de elementos que de pronto hoy no tienen nada que ver con el diseño de las competencias y con el diseño del trabajo en equipo. Entonces, este libro a mí personalmente me ha generado una organización y me ha como llevado a tratar de seguir una línea eh, dentro de los componentes de las tareas. Entonces, estas definiciones o estos elementos que van a encontrar acá, uno son parte de ese libro, otro del profe Juan Carlos Osorio, en un libro que se llama La Estrategia Osorio, donde él también toma algunos elementos del diseño de los ejercicios y se los voy a compartir. Entonces, el primer componente hace referencia a la preferencia, se llama así. Esta determina los objetivos a seguir, la elección de los contenidos cuya optimización a través de la práctica ayudan a conseguir los fines propuestos. Obviamente esta preferencia es cambiante porque una vez se consigue el objetivo, pues se busca mejorar otros elementos del deportista. Junto a la preferencia aparece la simulación, que yo creo que ya todos hoy por hoy estamos más conscientes de que el entrenamiento no es una isla del juego, sino hace parte del juego. Por ende, las actividades que planifiquemos tienen que ir en función del juego, de mejorar las acciones defensivas, ofensivas que nosotros queramos implementar dentro de nuestros equipos. Y la estructura de ese componente, de esa actividad, que hace referencia a los espacios, a las zonas, a los sectores, al número de jugadores que intervienen dentro de esas situaciones que nosotros queremos mejorar. Juan Carlos Osorio nos habla de un tema que a mí me gusta mucho, que se llama la operacionalización, y tiene que ver con el mecanismo o con la forma de entregarle a los jugadores diversas cantidades de ejercicios, de simulaciones, para que él las repita, las vivencie y logre tener muchísimas ideas o muchísimas oportunidades de respuesta en las situaciones que se presentan dentro del juego, ¿no? Tocando este punto, creo que el partido como tal nos genera una cantidad de acciones que a veces ni siquiera nosotros mismos como entrenadores sabemos qué pueda pasar, ¿no? Voy a tomar como referente el partido contra Venezuela, donde el técnico tiene que tomar una decisión de cambiar a un jugador a los 6, 7, 8 minutos por una lesión, y son cosas que nosotros jamás vamos a pensar que se nos van a presentar en el juego. Ese tipo de información, ese tipo de situaciones, estoy hablando de un accidente y una toma de decisión, pero
a veces también dentro de las cosas que nosotros planificamos como entrenadores no salen y el jugador simplemente cumple con lo que nosotros le hemos brindado. Si nuestras experiencias han sido cortas, pues la respuesta de los jugadores en ese tipo de situaciones es corta. Si nosotros dentro de los entrenamientos logramos brindarles a ellos muchísimas posibilidades, muchísimos problemas de juego, seguramente la respuesta de nuestros jugadores en el campo va a ser completamente diferente. Este es el ejemplo, este es un ejemplo de un cuadro que yo manejo, donde utilizo los conceptos del juego, donde utilizo algunos elementos del mismo juego, como es tener la pelota y no tener la pelota. Discriminamos algunos elementos de tipo técnico coordinativo, como son los fundamentos técnicos, disculpen, que todo el mundo ya conoce, y algunos elementos ya propios de lo que es para mí la idea de juego y lo que a mí me gustaría como entrenador quisiera meter. Esto, pues se los digo, esto lo podemos nosotros encontrar en muchos libros, en muchísima teoría, en muchísimos videos, pero al final la idea es que cada uno de nosotros tenga como esa estructura de saber a qué juego yo, qué es lo que quiero que mi equipo logre o haga, o en su defecto, cuando estamos ya en un equipo organizado que tiene un modelo de juego y tiene unas ideas de juego, nosotros poder estructurar un cuadro de estos, un mapa que nos guíe a qué es lo que nosotros y cómo debemos manejar. Bueno, en este libro encontré este cuadro, o este mapa que nos ayuda como a organizar un poco las actividades, se llaman los niveles de aproximación al juego. Ellos lo dividen en dos entrenamientos o en dos formas de hacer las tareas. Un entrenamiento que se llama coayudante, que va exclusivamente y enfocado al desarrollo individual del jugador en todos sus aspectos, ¿no? En aspectos físicos, técnicos, tácticos, psicológicos, y ellos lo llaman así, coayudante. Y un entrenamiento optimizador que va mucho más enfocado al desarrollo del individuo, pero ya en un contexto colectivo. Dentro de esos dos elementos clasifican los ejercicios genéricos y generales, que para ubicarlos un poco son todos los ejercicios que nosotros hacemos de trabajos preventivos, de trabajos coordinativos, de trabajos de musculación, que están aislados del juego, pero que el trabajo de esas, o el mejorar esas acciones nos permiten también mejorar en el juego. Ellos lo determinan así, son los más alejados al juego, pero que su desarrollo mejoran también el juego. Están los ejercicios dirigidos que se encuentran en la mitad de los dos porque favorecen los dos elementos, el optimizador y el coayudante, ya que hace referencia a todos los elementos de la coordinación motriz, es decir, todo lo que tiene que ver con técnica individual en cuanto a el jugador y el elemento, todo lo que tiene que ver con la técnica individual en la posición de juego, y por eso está orientado, y porque yo también lo puedo utilizar el trabajo técnico individual como un ejercicio genérico para entradas en calor, para pretemporada, para el mejoramiento individual de los jugadores, y un elemento dirigido, un ejercicio dirigido también me puede favorecer la parte optimizadora que tiene que ver ya con el trabajo colectivo, es decir, todo lo que es el encadenamiento de acciones de juego, las simulaciones del juego, trabajos intersectoriales donde se unen una, dos o tres posiciones. Aparecen allí los ejercicios específicos que hacen relación a toda la estructura del juego, pero donde le doy mayor libertad a mis jugadores de entender el juego. ¿Sí? Ahí ahorita más adelante en otras diapositivas voy a ir aclarando un poco estos elementos. Y los ejercicios competitivos, que son los más cercanos ya al juego real, tienen que ver con los partidos amistosos, tienen que ver con los partidos de control. Y qué gusto saludarlo, profesor Pachequito. Bueno, dentro de estas acciones, ellos clasifican estas estructuras de las tareas, las ponen en unas situaciones simuladoras preferenciales
donde hacen exclusiva relación con los momentos o con las situaciones específicas del juego. Ellos dividen estas situaciones simuladoras, las dividen en 4 y le dan a cada una de ellas unos componentes de desarrollo cognitivo, es decir, que muchas veces las tareas nosotros las diseñamos o para mejorar la capacidad física, o para mejorar la capacidad técnica, o para mejorar la capacidad cognitiva, y ellos lo que han hecho es enrolar cada una de esas actividades en estos 4 elementos. Entonces, por ejemplo, en el primer elemento, que es de soporte coordinativo motriz, estas tareas son las que están diseñadas para el mejoramiento de todos los fundamentos técnicos, ¿sí? Y algunos encadenamientos sencillos para el mejoramiento donde su componente cognitivo es mínimo. Es decir, el jugador ahí repite acciones, repite fundamentos para el mejoramiento de la técnica individual, pero no tiene ningún elemento importante o no tiene ninguna incidencia cognitiva en el juego. Luego nos habla de unos soportes, unas situaciones simuladoras de soporte cognitivo estructurado, donde yo como entrenador propicio dentro de las actividades que desarrollo, dentro de las tareas que desarrollo, propicio algunos comportamientos que quiero que el jugador o los jugadores empiecen a manejar. Y ahí los niveles de capacidad cognitiva están entre el 40 y el 70%, o dentro de una escala de valoración que ellos colocan ahí de 0 a 100, donde 100 es el máximo componente cognitivo del juego y donde eso, 0 es el menor, ¿no? Luego nos hablan de unas situaciones simuladoras con soporte cognitivo abierto, y yo he escuchado ya en varias conferencias a muchos profes que han dicho que se ha perdido esos jugadores de calle, que se ha perdido esos espacios que se tenían antes en la niñez, donde salía uno sin problema a jugar 3, 4, 5, 6 horas y se destacaban muchísimo los jugadores en ese aspecto. Creo que algo que favorecía eso era que no había ninguna limitación para que cada jugador expresara de la mejor manera su capacidad técnica o su capacidad individual. Dentro de la organización de las tareas, ellos toman este soporte cognitivo abierto como el espacio en el que el jugador sea capaz de expresar, es decir, es el espacio que tiene el jugador dentro de la tarea para que él desarrolle sus mejores acciones, donde sea creativo, y yo creo que eso aportaría muchísimo. A veces nosotros somos muy limitantes como entrenadores y le decimos a un jugador que no haga ciertas cosas cuando de pronto eso es lo innato. Yo les quiero aquí contar algún paréntesis. Yo tuve desde los 14 años a Jorge Carrascal, no sé si lo distinguen, él juega bien River Plate. Es el pelado que dice que es el Neymar colombiano. Y resulta que cuando ese muchacho llegó aquí a Bogotá, ya había pasado por un proceso en Medellín y Real Cartagena. Y el problema realmente él era comportamental, no era dentro de lo futbolístico, era comportamental. Y era un muchacho que cuando cogía la pelota, definitivamente hacía que la gente que iba pasando por alrededor de las canchas se detuviera a verlo. Yo he tenido la fortuna de tener ese tipo de jugadores, y algo que de pronto rescato de esto es que nunca les he frustrado ni les he coartado ese tipo de comportamientos. Es decir, eso creo que antes se lo pediría yo a los otros 10 jugadores, incluyendo el arquero, que tengan esas capacidades, que tengan esa capacidad o que tengan esa disposición de querer hacer cosas diferentes dentro del juego. Entonces, dentro de estas estructuras que nos está presentando acá de tareas, este de soporte cognitivo abierto es el que genera esa posibilidad de que el jugador sea capaz de expresar en esos espacios que nosotros les brindemos su mayor potencial dentro de lo individual y dentro de lo colectivo. Y aparece el último, que obviamente si vamos nosotros dándoles a ellos una progresión dentro de la parte cognitiva y dentro de la estructura de las tareas, vamos a llegar al máximo, que es el 90-100, que son las actividades cognitivas complejas, es decir, donde ya aparecen muchísimas acciones o situaciones reales del juego, se las ponemos a ellos dentro de las tareas para que nosotros empecemos a evaluar si realmente lo que yo ya hice de ahí para atrás o lo que ellos han adquirido de ahí para atrás se está desarrollando. Ahorita me comentaba César que cuando estaban montando
la diapositiva o la presentación para la conferencia, le decían que el título estaba mal, que era de lo sencillo a lo complejo y no de lo complejo a lo simple o a lo sencillo. Y esto tiene mucho de razón porque es la forma en la que a nosotros nos han enseñado que metodológicamente se deben dar los conceptos. Tampoco estoy en desacuerdo, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero a la hora de diseñar las tareas nosotros debemos, o es lo que a mí me ha funcionado, es que debemos tomar lo complejo del juego para empezar a encontrar cada una de estas estructuras que yo les estoy mencionando acá, hasta llegar a la estructura más básica. ¿Eso qué me garantiza? Que el ejercicio, así sea el más simple cognitivamente que yo estoy elaborando, me va a funcionar o me va a llevar a mejorar en lo complejo del juego. Se lo digo, muchas veces nosotros cuando diseñamos las tareas desde lo sencillo a lo complejo, no sabemos o no tenemos la certeza de que vamos a cumplir con la complejidad o con lo que yo quiero realmente que se cumpla en el juego. Por eso parto de que quien debe propiciar la tarea no es Guardiola, quien debe propiciar la tarea no es Klopp, el que debe propiciar la tarea es el profe Sebastián Pulido porque él es el que conoce su equipo, sabe a qué juega su equipo y caracteriza y conoce cuáles son sus jugadores. Entonces, si mi idea es jugar directo, como puede pasar, aquí no vamos a hablar de formas de jugar, yo simplemente digo, bueno, necesito que mi arquero me coloque la pelota aquí en este espacio y lo más complejo que va a pasar ahí es que se arme un contraataque con tres. Es decir, que debe tener el concepto muy claro de lo que quiere que pase en el juego es el entrenador. Por eso nosotros nos podemos apoyar en muchos elementos de tareas y ejercicios que veamos en Internet, pero tenemos que mirar que seamos capaces nosotros de identificar si ese ejercicio está apostándole o apuntándole a lo más complejo que quiero que solucione el jugador en el partido. Bueno, aquí hay una pequeña descripción, yo traté de coger lo más sencillo de esto y encontré algunos videos que nos pueden permitir como identificar fácilmente lo que es. Estas situaciones simuladoras con soporte coordinativo, como se les decía, hace referencia a todo lo que es el patrón motriz. El núcleo básico de la actividad es el movimiento deportivo específico, todo lo que son los fundamentos técnicos del deporte. La prioridad es de aprender, utilizar y progresar en la ejecución del movimiento deportivo, sin tener en cuenta su proyección en el juego. Es decir, que aquí no estamos hablando de conceptos de juego, ni de inicio y salida, ni del pase largo, estamos hablando de que necesitamos de estos elementos mejorar estos elementos de la técnica individual, porque me van a llevar al mejoramiento de ese jugador en el juego. Elementos de la técnica individual como la conducción, pase, regate o pinta, tiro, remate, rebotes, orientación corporal, desplazamientos ofensivos, defensivos y todas sus combinaciones. Entonces, dentro de los niveles de exigencia cognitiva, pues están las situaciones simuladoras nivel 10, que son tareas de técnica individual, automatización del movimiento, y el propio Juan Carlos Osorio, dentro de sus charlas y dentro de sus textos que ha escrito, habla de que nosotros somos muy dados a mejorar estos elementos de forma analítica, es decir, totalmente aislados del juego, y nos invita también a mirar de qué manera yo puedo mejorar, por ejemplo, la orientación corporal de un jugador, si es un lateral, voy a hablar del caso de un lateral, donde se simule que ese jugador me recibe la pelota lo más cerca a la banda, pero orientando su cuerpo en relación a quien me hace el pase y a la dirección que yo quiero ir. Y repetir esa situación muchas veces, y entonces estoy trabajando lo más cercano al mejoramiento individual, pero también lo más lejano al juego, ¿no? O sea, más adelante esas tareas que él haga ahí van a servir para que en el juego, en el inicio y la salida, él logre posicionarse de la mejor manera. Nivel cognitivo 20, tareas de técnica individual con soporte, optimización del movimiento, es decir, aquí ya empiezan a aparecer lo que tanto exigíamos, Pachequito, correr en semicírculo cerca a la banda para recibir la pelota corriendo,
el agrandar, el achicar, la amplitud, encadenamiento de diferentes elementos de la técnica individual con elementos de soporte, relación temporal de los movimientos. Entonces aquí ya me permite también si enlazar, por ejemplo, el saque del arquero con la recepción del central, el pase al lateral, la profundidad del volante, pero únicamente y exclusivamente en el mejoramiento de la técnica. ¿Sí? Aquí yo no le voy a meter al jugador ningún tipo de elementos ni conceptos tácticos, sino lo que quiero es que él mejore la técnica. Entonces aquí tengo este ejemplo. Me disculpan si se ve muy lejos, pero es que no tenía como más grabarlos aquí. Este encadenamiento es de un volante 6 o un volante interior con un extremo y un delantero para finalizar. Aquí yo no les estoy pidiendo a ellos sino elementos técnicos, por ejemplo, jugar de espalda, pasar con la pierna que es, centrar con la pierna que es, definir. Nosotros aquí, o por lo menos nosotros, del punto penal en una acción como esta, del punto penal hacia adelante definimos con pierna derecha, del punto penal hacia atrás definimos con pierna izquierda o con cabeza. ¿Sí? Entonces, aquí me preocupo más es por el mejoramiento individual, pero que a futuro, si yo lo veo como una acción colectiva en el juego, pues me va a servir como una forma de mejorar la profundidad en ataque. Todo lo que se hace por el lado derecho, se hace también por el lado izquierdo. Personalmente me gusta, aquí no coloco posiciones de juego, aquí me gusta que todos los jugadores lo hagan, porque es que todos los jugadores necesitan mejorar sus fundamentos técnicos, ¿no? Todos necesitan mejorar el pase, todos necesitan mejorar el control, todos necesitan mejorar el remate, el cabeceo. Entonces, lo que hago es que en esas posiciones de juego roto las funciones para que todo el mundo tenga la sensación de que es ser un interior, y ahora con el juego tan cambiante, muchas veces nuestros centrales resultan en zonas que nunca habían trabajado, como los volantes interiores, como los volantes 6, y suben a un tiro de esquina como si fuera un delantero, y todos necesitan conocer y saber qué pasa en cada uno de esos elementos y en esos aspectos del juego. Las situaciones simuladores con soporte cognitivo estructurado. Incrementar el porcentaje de participación cognitiva, esto hará que se modifiquen las condiciones del entrenamiento. Por consecuencia, la proyección del movimiento específico será diferente y menos predecible en el espacio y en el tiempo. Evitar la saturación de contenidos técnicos no óptimos o situaciones que saquen al jugador de la toma de decisión de su comprensión. Aquí los niveles de complejidad cognitiva empiezan a aumentar, tareas de relación entre el contenido técnico y táctico individual colectivo, tareas con hándicap figurado, toma de decisiones adversarios circunstanciales, tareas con hándicap en situaciones favorables, toma de decisiones con hándicap defensivas y ofensivas, y tareas con hándicap en situación real. Bueno, los hándicap, un término que para mí también fue novedoso. Los handicaps son las cosas no predecibles que yo las puedo colocar en el entrenamiento para que suceda. En el ejemplo que sigue acá, esta es una situación de 1 versus 1, una situación normal, 1 versus 1, pero yo le coloco a mi defensor un handicap, y es que cuando él recepcione la pelota se desplace a otro lugar entregue la pelota de una manera diferente. Entonces, no sé, en esta no se va a ver tan bien, pero cuando yo puse el ejercicio, ellos le estaban entregando la pelota, mire, al pie del jugador, y resulta que eso se me convierte en un ejercicio de que acabamos de hablar, coordinativo motriz. Cuando el jugador empieza a tirarle la pelota a diferentes lados, aéreo, picado, voy a volverlo a colocar, aéreo y picado, o se lo entrego de manera diferente, el jugador ya no solamente se fija en el balón, sino que está dispuesto a que yo tengo que ir a máxima velocidad, o que yo tengo que solucionar ese problema, que no sepa dónde va a salir la pelota, y tomarla
sin querer queriendo, progresivamente ellos empezaron a hacer los ejercicios. Quiero que vean el atacante, la decisión que toma. Esta es la primera. Él tiene 40 metros hacia la derecha y 40 metros hacia la izquierda para atacar al defensor. Pero la decisión que él toma es casi que pasarle la pelota por el ombligo, como decimos nosotros aquí a los jugadores. En esta segunda acción, ya después de... No sé si se están dando cuenta que el defensor tiene que ir hasta determinado punto antes de ir a hacer el duelo. Voy a volver a colocar. El handicap significa eso, es que yo le puedo colocar una variación al ejercicio de tal manera que cada vez que él lo haga, empiece a mejorar su capacidad cognitiva, a tomar su mejor decisión. Aquí el atacante, hasta el último ejercicio, toma la mejor decisión. Y es que él pensó que el ejercicio era hacer duelo. No, el ejercicio era hacer gol. Y el ejercicio del defensor era ir hasta determinado lugar, como nos puede pasar. Yo les decía a ellos, como defensor puedo ir corriendo y me tropecé o me empujaron, pero yo tengo que ir rápidamente a evitar que me hagan un gol. Tratar de entrenarlo. Última vez para que vean más o menos lo que les estoy queriendo decir. La toma de decisión de este delantero, este le mandó la pelota en otro lado para él poderse ubicar primero, pero el delantero su toma de decisión regular. En este segundo, conducción lineal y por ende el defensor alcanza a llegar a marcarlo. Y en este último, miren la decisión del delantero. Se alejó del defensor para poder ya finalizar. Entonces, menos mal se dio, porque si no estaría más enredado, menos mal se dio en la ejecución del video, que el delantero, cada vez que hacíamos un duelo uno contra uno, iba entendiendo que si el defensor venía del lado izquierdo, lo mejor que podía hacer era conducir hacia el lado derecho. Entonces, ese tipo de cosas o este tipo de situaciones simuladoras estructuradas lo que permiten es eso, que él vaya a través de la repetición y a través de este tipo de situaciones mejorando la toma de decisiones en este tipo de acciones. Esto lo podemos hacer con 2, con 3, en ataque, en defensa. Estas situaciones simuladoras con... Hola. Adelante, profe, lo estamos escuchando. Profe, se escucha. Ya, espérenme porque no sé qué pasó aquí, se me fue el... Sí, ahí apareció algo en la pantalla. ¿Qué le parece, profe, si sale de la pantalla y vuelve a compartirlo? Se me salga del programa. Ya. ¿Están viendo la pantalla ya? Sí, ahora sí, profe. Seguimos. Las situaciones simuladoras con soporte cognitivo abierto eran las que les manifestaba que están muy relacionadas con el juego callejero. Será el recurso facilitador para que los jugadores puedan demostrar sus mejores condiciones o puedan demostrar su mejor creación motriz, su capacidad de expresión motriz, lo llaman ellos ahí, a través del juego libre. Pero si yo les digo a ellos juego libre, nosotros ya sabemos qué puede pasar con el juego libre. Aló. Sí se escucha, profe. Parece que es la presentación, ¿verdad? Pareciera la presentación. Sí, porque aquí tengo la señal del profe y está bien. Profesor, ¿nos escucha? Bueno, parece que perdimos señal con el profe.
Vamos a esperar un minuto. Ya le estoy escribiendo. Vale. Perfecto. Saludos, profesor Gustavo Abeldaño. Saludos, profe, buenas noches. Saludos a todos, muchas bendiciones. Amén, Saludos, amén. Gustavo. Qué bueno verte. Saludos a los compañeros ahí en la sala. Saludos, profesor Oscar Niño. ¿Qué dice el profe Parra? Ok, el profe le pide disculpas, se le acaba de ir la luz, pero ya regresó y ya está conectando nuevamente la computadora. Aquí tenemos al profe, ya se está Ok. conectando ya. Excelente, ya. Bueno, les pido excusas, se nos fue aquí la No, luz. no sé. Allá también hay ETESA, no sabía, profe. Yo pensé que era que estaba en Venezuela, profe. No. Ay, Dios Aquí mío. nomás está así la cosa. Bueno, ya estamos viendo nuevamente la pantalla. Así es, profe. Perfecto. Bueno, entonces estamos en reglas simples, vamos a permitir que el deportista utilice su mejor expresión espontánea y que le permita también descubrir los límites de sus movimientos, ¿no? Muchas veces nosotros queremos que los jugadores hagan cosas diferentes, pero a veces no se lo permitimos dentro de las prácticas. Y aquí en esta parte de la estructura de la tarea nos lo permite hacer, propicia la autonomía y la creatividad motriz. Entonces, este juego lo hacen demasiado y lo hacen muchísimo. He tenido la oportunidad de estar en España y casi todos los clubes diariamente lo desarrollan, es 5 versus 5, donde propician este tipo de actividades que además generan dentro de un equipo algo que es muy importante, que es la comunicación. Cuando uno habla de comunicación, hay dos formas de hacerlo, ¿no? Verbal y no verbal. Y este tipo de actividades generan esos tipos de comunicación, esas pequeñas sociedades que llamamos nosotros en el fútbol y que muchas veces no les dejamos. Esto no es para que se nos vayan los 90 minutos, habla la teoría de que estos espacios deben estar entre los 10 y los 15 minutos y máximo entre 2 y 3 sesiones o 2 y 3 series de trabajo. Entonces, nos generan es eso. Pueden estar alejados del juego, pero para eso también está uno ahí, ¿no? Para tratar un ejemplo muy sencillo y es el de el inicio y la salida. Por ejemplo, usted les puede decir, regla sencilla, no quiero que lancen la pelota, quiero que lo hagan solamente con el juego combinativo, corto, inicio y salida. Y uno sí tiene que estar es muy pendiente de la cantidad de cosas o de situaciones que se pueden presentar. No. Sí se escucha, profe. ¿Sí me está escuchando? Sí, 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 pero profe, me no. parece que es la presentación que se está congelando. ¿Será? Bueno, nosotros normalmente podemos dar esa indicación de que queremos que en ese juego que ellos van a realizar se den muchas acciones de inicio y salida. Y nosotros sí tenemos que tener como esa capacidad de estar muy atentos a cuántas posibilidades logran ellos descubrir. A veces a mí me ha pasado que cuando estoy haciendo este tipo de ejercicios, hay una salida que yo no sabía que se podía hacer combinando, haciendo un trueque entre central, lateral y apareciendo el interior. Y yo sí debo tener, por eso es que
últimamente nuestros entrenadores andan con una libretica en los partidos, es porque este tipo de situaciones muchas veces ni siquiera en los entrenamientos se da directamente en los partidos. Y debemos tener adicionalmente la capacidad de estar dirigiendo el equipo, de empezar a identificar ese tipo de situaciones que se presentan, que son exitosas, porque a veces no todas las situaciones que se dan en un juego como este son efectivas, ¿sí? Pero cuando son efectivas hay que ponerle atención, escribirla, diagramarla y saber que eso hace parte de un concepto que es el de inicio y salida. Bueno, profe, sí, creo que es la presentación, pero no sé por qué me dice aquí que debo cerrar el programa eso. Bueno, y nos queda por último las situaciones simuladoras de nivel 100, que como se los decía, son las acciones más cercanas al juego, y ellas nos sirven, que son los partidos amistosos, son los juegos de control, son los partidos de entrenamiento, que ojalá tengan sus jueces, ojalá sea lo más real al juego, y que nos permite evidenciar si todo lo que yo le he transmitido a ese jugador, él lo va a poder desarrollar de la mejor manera dentro del juego, ¿sí? Ahí obviamente ya empiezo ya a tener comportamientos o a pedirle a los jugadores comportamientos que quiero que pasen, pero tienen que todos corresponder a lo que yo he venido trabajando, ¿no? Para eso es que utilizo ese tipo de juegos. Bueno, voy a volver a meter. Así va como la parte teórica. Yo quería compartirles un ejemplo de cómo lo diseño. Profe, salió de la pantalla, dejó de compartir. Sí. Okay. Bueno, aquí están los ejemplos, Si es que la pantalla se ve oscura, no se ve. ¿No están viendo? No. No. Todavía no. Bueno, no sé si mientras logro aquí organizar esto, no sé qué pasó, la verdad, me disculpan. Pero no está en mis manos en este momento como organizar esto. Pero no sé si podemos dejar hasta ahí y abrir unos 5 minuticos de algunas consultas previas a lo de los libros. Ok, si tiene las preguntas, profe. Sí, tengo 3 preguntas. Entonces vamos con los libros, César y Leandro. Sí, dale, profe. Entonces sigamos con las preguntas para que los profesores estén atentos. El primer libro, para la primera pregunta, es 450 tareas integradas para el entrenamiento de la táctica defensiva. Ese sería el primer libro. Para la primera pregunta, las respuestas en el chat. El primero en responder correctamente se lo gana. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué nivel cognitivo tienen los ejercicios competitivos? ¿Puede repetir, profe? ¿Qué nivel cognitivo tienen los ejercicios o las tareas competitivas? Ok. René Tercero dice nivel 100. Manuel Valencia dice nivel 90 a 100. Hugo Domínguez dice en el nivel complejo que sería a nivel 100. Ah, el profesor se fue y está ingresando. Vamos a ver. Profesor, ¿me escuchan? A ver. ¿Profe? Sí, le escucho. Sí. El profe René Tercero dice nivel 100. El profesor Manuel Valencia dice 90 a 100.
El profe Hugo Domínguez dice en el nivel complejo que sería nivel 100. Julio Peralta, nivel 10. Ariel Bonilla, SSP 100. Bueno, la respuesta a esta situaciones simuladores preferenciales 90-100. Sí, ¿A creo que quién fue. saludamos, profe? ¿A Ariel Bonilla, que puso las iniciales SSP, o a Manuel Valencia, que dijo 90-100? La puso completa, ¿no? El que la puso completa creo que fue el profesor Bonilla. De Creo que lo complejo, sí. ok, puso simuladora de preferencia. ¿A cuál profe se lo damos? Aquí colocó toda la información. Bien, entonces 90-100. Ariel Bonilla. SSP 90-100. Sí, correcto. Ariel Bonilla. Situaciones simuladora preferencial, 100, nivel 100. Ok, entonces para el segundo libro, 78 ejercicios para el rondo. La segunda pregunta. La segunda pregunta es los 5 niveles de aproximación al juego. ¿Cuáles son los 5 niveles de aproximación al juego? Los 5 niveles de aproximación al juego. Recuerden responder en el chat. Parece que nadie está respondiendo. Bueno, el profesor Martín Viveros dice genéricos, específicos, dirigidos, competitivos. Le falta uno. Le falta uno. Muy bien, mi profe, ese es. Profe Martín. Ahí lo completó Martín. Y generales. Entonces se lo llevó el profesor Martín Viveros para confirmar. Correcto, sí, son esos 5: generales, genéricos, dirigidos, específicos y competitivos. Excelente, felicidades al profesor Martín Vivero. Se llevó el libro 78 ejercicios para el rondo. Y la última pregunta, el último libro, es el método de Peckerman. A ver, profe. Bueno, pues son los 4 componentes de la tarea. Los 4 componentes de la tarea. El primero a responder. Hugo Domínguez dice preferencial, simulación, estructura, operacionalización. Correcto. Correcto, Hugo Domínguez, felicidades. Se lleva el libro de Peckerman. El método de Peckerman. Bueno, profe, entonces finalizamos con lo que tenía. Sí, es simplemente un ejemplo de cómo se organiza o cómo lo organizo yo. Tomo lo más complejo del concepto, que se llama la disposición posicional, es decir, cuando yo tengo la pelota, ¿qué quiero que mi equipo haga? Un subconcepto o un elemento que pertenece a esa disposición se llama la creación y ocupación de espacios, y dentro de esa creación y ocupación de espacios, la situación simuladora que quiero dar a trabajar o dar a mejorar o a conocer a mi equipo se llama inicio y salida con el lateral por el carril interior. Vuelvo y les digo, aquí vale mucho y cuenta mucho la capacidad del entrenador de querer imaginarse cómo su equipo juega o por lo menos querer experimentar y sentarse a escribir qué cosas quiero que pasen cuando tengo la pelota y qué cosas quiero que pasen cuando no tengo la pelota. Que hoy por hoy ya nos damos cuenta que los jugadores tienen que tener muy claro eso. Para la pérdida de la pelota deben tener muy claro qué se debe hacer y cuando la recuperen deben tener también muy claro eso. Entonces parto de lo complejo, que es lo más complejo es el juego. Lo más complejo
El fútbol es el mismo juego. Entonces, coloco una situación de 11 versus 11, donde posiciono una estructura de juego. En este caso voy a colocar 4 defensores, un volante fijo, 5 o 6, 2 volantes interiores, 2 extremos y un delantero. Un 4-3-3, pero con 2 interiores muy en los carriles interiores. Eso es lo más complejo. Y les doy la posibilidad a ellos, les digo, mire, yo lo que quiero es que uno de mis laterales, al tener aquí marcaciones individuales, con los 4 defensores, yo lo que quiero es que uno de mis laterales reciba la pelota en alguno de estos 2 espacios que van a quedar libres por los movimientos que van a hacer determinadas personas. Y pongo como tarea que en el saque inicial el arquero empiece a jugar de manera continua con los centrales, ya que aquí ustedes encuentran que hay una superioridad en quien tiene la pelota, ¿cierto? Son 2 delanteros contra 2 centrales, pero tengo la superioridad con el portero y empiezan a hacer el trabajo. ¿Cuándo determinan o cómo saben ellos cuál es el lateral que debe entrar a ocupar este espacio? Cuando este volante que está por dentro, este volante que se encuentra entre los 2 cuadros, sea presionado por alguno de estos 2 volantes 6. Es decir, que en algún momento, cuando ellos ven un jugador libre aquí, alguno de ellos toma la decisión de ir por él. Cuando esto ocurre, si ocurre de este lado, el lateral que va a hacer el trabajo por el interior es este lateral. ¿Y qué va a pasar ahí? Que este jugador que acaba de quedar solo se va a venir corriendo a la línea para que este jugador se fije con él. Es decir, cuando viene aquí, este jugador me suelta el lateral y el lateral entra a recibir el pase vertical del central. Esta es una acción de juego que yo quiero que pase para poder entender que después de que mi lateral reciba por dentro, uno de los 2 volantes del rival va a ir por el lateral y me va a liberar un jugador del interior. Entonces, yo tengo primero que como entrenador saber todo lo que va a pasar en esa situación de juego y a partir de eso que yo ya veo, yo ya sé que va a pasar, empiezo a utilizar las cosas más sencillas de las estructuras de las tareas, es decir, paso de lo complejo a lo específico, paso de lo específico a lo dirigido, paso de lo dirigido a lo genérico y empiezo a desglosar completamente esta situación del juego. Entonces ahí hay algunos elementos que ustedes los pueden ir leyendo. Esta es la tarea que sigue, la tarea del juego libre, con estructura, sin estructura. Aquí yo estoy utilizando un 8 versus 8, con 4 defensores, con los 3 volantes más arquero, y lo que sí hice fue reducir el espacio de interacción, ¿sí? Para que haya un poco más de sociedades, para que haya finalización de lado y lado. Les coloqué otra portería con otro arquero para que haya ataque de un lado y del otro, es decir, que sea ahí es donde tengo que pararme yo aquí en la raya y empezar a mirar cuántas posibilidades más me brindan ellos de inicio y salida con el lateral. Yo puedo tener una en la cabeza, pero cuando dejo que ellos también experimenten y creen ese tipo de situaciones, el parecido voy a hacer yo, posiblemente encuentre otra más, una más, y eso se lo tengo que permitir a ellos en el juego. Luego esa misma estructura, obviamente no quité ninguna y se ven muy fijos, pero no la quité para que nos demos cuenta que ahí ya empiezan a aparecer otro tipo de componentes, como los rondos y los espacios reducidos, que muchas veces nosotros los utilizamos para las entradas en calor y que no tienen a veces sentido con el juego. Simplemente lo hago para entrar en calor y venga el bobito y entonces ahí estamos 10 minutos y perdió, venga baile. Pero en este tipo de trabajos yo lo que les estoy queriendo mostrar es que yo sí puedo utilizar los rondos para mejorar ese tipo de situaciones complejas del juego. Pero lo que sí tengo que tener muy claro es el espacio, es decir, la estructura de la tarea, el espacio, el número de jugadores que interactúan y cómo yo los pongo en esas situaciones para que cada vez sea mucho más cercano este tipo de trabajo a lo más lejano, ¿no? A lo más complejo.
Y por último, que serían las tareas de coordinación motriz, que tienen que ver únicamente, ustedes se dan cuenta aquí, los números del 1 al 4, un central, un volante 6, un interior y un lateral. Y a los 2 pases con el central, cada uno empieza a hacer los movimientos que yo les voy a pedir en la tarea más compleja. Es decir, que aquí yo lo que hago es irlos preparando con cosas muy sencillas, pero que aquí, por ejemplo, yo necesito que cuando este lateral ya tomó la decisión de entrar al espacio interior, él sepa que tiene que llegar con la pierna derecha orientando el cuerpo hacia adelante y entregarle la pelota al interior que va a estar desplazándose hacia otra zona del campo. Si yo esto únicamente lo hago en el 11 versus 11, esta información solamente la vas a ver el lateral. Y aquí, como yo se los decía, me gusta que todos los jugadores, esto yo por ejemplo lo utilizo en los inicios de los entrenamientos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la activación, después de hacer los trabajos genéricos, generales, lo implemento y pongo a todos, al delantero, al extremo, porque en el juego uno no sabe a dónde a veces le toca posicionar por, me expulsaron uno, me expulsaron dos, y necesito ubicar a un jugador en otro sector que no es el de él, pero él tiene que tener muy claro qué debe pasar en cada una de esas zonas. Entonces aquí me preocupo más de corregir la orientación corporal, de que sepan cuál es la parte del pie que deben utilizar, los cambios de velocidad que deben desarrollar para cambiar de una zona a la otra, cuál es el movimiento que tienen que hacer para que ese lateral reciba solo por dentro. Y así, mis profes, es que yo pienso y creo que será siempre mucho mejor diseñar la tarea de lo complejo a lo sencillo. Que lo más sencillo me aporte a lo complejo y ahí yo me estoy garantizando que lo que yo estoy desarrollando o lo que yo estoy aquí desglosando efectivamente me va a servir para mejorar el concepto más grande que yo quiero aplicar en el juego. Esa era mi intervención. Espero que les haya servido, que los ponga a pensar como cada vez que la hago uno se queda pensando, pero el profe porque arrancó de lo más grande y después se va dando cuenta que tiene relación muchas de las cosas de la estructura. Se los está diciendo alguien que hizo 10.000 ejercicios y yo creo que no todos le apuntaron al mejoramiento del juego. Y esto lo que yo he visto es que me ha servido para organizar mis trabajos y para tener una progresión muchísimo más certera con lo que yo le quiero transmitir a los jugadores. Muchas gracias, profesor, muy amable. ¿Qué le parece si entonces nos dirigimos directamente a la ronda de preguntas y respuestas? Profesores, pueden levantar la mano. Bueno, el profesor Carlos González ya tiene una pregunta. Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias, Leandro. No, antes que pregunta, es complementar y felicitar al profe por su charla. Es la segunda vez que la escucho y muy interesante. Igual me pasa cuando escucho, ya he escuchado varias del profe Viveros, que son bien interesantes, bien nutritivas. No, muy de acuerdo en un comentario que hace, quiero recalcarlo, en unos puntos que me identifico bastante. En el caso cuando hablo de los jugadores que le hacía rotación por los diferentes puestos, me parece muy importante porque igual yo busco esa polifuncionalidad en los jugadores. Y eso me va a generar que sea más fácil para mi equipo tener una variabilidad táctica, que es lo que yo busco durante el juego. Entonces, otra parte bien interesante, pues, uno debe, la parte percibir, decidir, ejecutar, que son partes del sistema neural. Esto lo debemos realizar buscando unos ejercicios donde encontremos estas propensiones, que es lo que buscamos que el jugador haga lo más pronto posible. Y como él dijo, hay que entrenarlo, perdón, lo más cercano a la competencia es lo que nosotros buscamos para que se hagan ejercicios reales, para que haya una mejor toma de decisión, que es lo que buscamos realmente que haga. Y esto lo podemos, esto se logra
más o menos, según estudios, con 10.000 horas de trabajo o 2.000 repeticiones. Era prácticamente eso, porque me identifico, como lo dije, y felicitar de antemano al profe por su magnífica charla. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Profesores, si tenemos alguna pregunta, puede ser por chat o puede ser con micrófono. El profesor Sergio Guevara Landines, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches a todos, al expositor, excelente presentación de el diseño de juego estructurado de Paco Seirulo. A mí me gustaría saber, dentro de la estructuración en las diferentes clases de complejidad, a partir de qué edades y dentro de esa interpretación técnica que debe tener el jugador, se deben establecer estos ejercicios. Esa es mi primera pregunta. Y segundo, ¿cómo hacer para que el jugador llegue a esas edades con una idea de juego elaborada desde la infancia? Vale, mi profe. Resulta que esa misma pregunta nos lo hacíamos cuando empezamos nosotros. Yo trabajé en un club, profe, se lo comentaba en la charla anterior a los otros profesores, que tenía un eslogan: si no tienes condiciones y eres muy malo para el fútbol, este es el sitio. Y cogimos jugadores, profe, de cero, donde realmente sus niveles de capacidad técnica eran demasiado regulares, y tomamos como ejemplo los mejores jugadores de fútbol del mundo de acuerdo a las posiciones de juego. Y empezamos a caracterizar cada una de esas posiciones, y empezamos a sacar las cosas importantes de la técnica individual de los jugadores. Y luego empezamos a decir, bueno, ya tenemos el club y tenemos un poco de ejercicio, pero nos falta lo de nosotros a qué queremos jugar. Y nos sentamos a diseñar el modelo de juego y a tener muy claro qué era lo que queríamos que pasara con nuestros jugadores en los partidos. Y resulta que lo estábamos implementando únicamente con la sub-20, con la sub-17, y empezamos a abrir las categorías más pequeñas porque llegó un grupo de como de 8 o 9 niños y empezamos a apoyarnos en todos los ejercicios de coordinación motriz, y apoyados también con el COEPER, que facilita demasiado ese tipo de trabajos individuales. Lo que pasa es que COEPER, ustedes saben que el modelo de juego de ellos también va muy relacionado con el juego de posesión, con el juego posicional, con el juego combinativo, y eso hizo que también se nos fueran como facilitando las cosas. Entonces, creíamos que si nosotros empezamos a trabajar con los más pequeñitos, ese trabajo coordinativo de motrices, pero en función de lo que nosotros queríamos que más adelante vivenciaran, lo íbamos a hacer. Entonces nos basábamos específicamente, profe, desde los 5 años lo empezamos a hacer, desde los 5 años, utilizando obviamente los materiales, los espacios adecuados para esos niños, pero en función de lo que nosotros queríamos que más adelante ellos hicieran en las categorías. Y digamos, en el juego no les poníamos condiciones, pero sí les colocábamos unas tareas. Por ejemplo, si durante el trabajo que se había hecho, la orientación del cuerpo para recibir la pelota, si estaba por derecha, que usara la pierna derecha, si estaba por izquierda, que usara la pierna izquierda. Usted sabe que esa parte de la lateralidad, digamos que es muy compleja en esos niños, pero desarrollándola, operacionalizándola, repitiendo, se logró eso. Entonces decíamos, si tú haces 5 controles con la pierna derecha en este espacio derecho, eso te va a valer por un gol. Es decir, empezamos a manejar estrategias diferentes para que el niño no se pusiera a pensar que al frente tenía otros niños, sino para que él, dentro del juego, se concentrara en desarrollar las cosas que nosotros estábamos preparando o que habíamos preparado dentro de la asignación de las tareas. Eso no sé si responde las dos preguntas. La segunda. Sí, efectivamente. Y, con respecto a lo que habla el profesor Juan Sebastián Pulido, precisamente nosotros aquí en Pereira, yo soy pues, originario de la ciudad de Bucaramanga, pero pues volví a Pereira porque de aquí somos parte. Bien fuerte, bien extenso. Aquí tenemos la posibilidad de desarrollar una metodología propia que se llama Fútbol Adaptado a la Niñez en el Club Vencedores. Y estamos, pues, junto con el profe Guillermo, el profe Carlos González,
darnos la tarea precisamente de empezar a perfilar a través del conocimiento de varias metodologías, una metodología propia, que es lo que usted pues acaba de mencionar, que realizó en el equipo en el cual estuvo con niños de 5 años. Y esto es digamos, un dato, una sugerencia para todos los compañeros, la mezcla precisamente adaptada al contexto en el cual ustedes están, es decir, al conocimiento de cada uno de sus niños y de las condiciones tanto socioeconómicas como psicológicas, como, digamos, todo lo que rodea al jugador como tal, haciéndolo como el centro precisamente del desarrollo del juego, es la que va a generar resultados positivos en el tiempo, porque lastimosamente el fútbol base o fútbol infantil se ha dado a la tarea de profesionalizarse, pero con el nivel de competencia de los adultos. Y es ahí creo que donde hemos tenido el mayor error, porque se nos olvida que el fútbol infantil está dado para que el niño aprenda y desarrolle todas sus capacidades de manera natural. Ya cuando llegan a la competencia, si se ha dado bien esa tarea, van a poder rendir en esa y se va a poder hacer mucho más fácil lo que hablaba el profe Juan Sebastián Pulido, de la complejidad del ejercicio, porque ya lo tienen de manera natural incorporado en su cabeza, en el chip de su cabeza, y lo hacen de manera natural. Y lo que decía el profesor Juan Sebastián, van a proponer, o sea, ellos nos van a enseñar a nosotros nuevas actividades y nuevos ejercicios en el desarrollo mismo del juego. Muchas gracias. Por eso es muy importante, profe, que el ejercicio tenga un fin, ¿no? O sea, que todo lo que yo logre organizar, dependiendo de las edades, independientemente de eso, tenga un fin, que yo lo pueda después evaluar. Si no, pues el poder ya viene, creo que por civil, y uno ve los ejercicios y saca los mejores, y no hay ninguno malo, todos sirven, todos son muy buenos, pero hay que mirar si realmente esos son los que le apuntan al mejoramiento de lo que como club o como institución se plantea. Muchísimas gracias, profesor Sergio, muy amable. Si tenemos más preguntas, comentarios. El profesor Higinio tiene pregunta. Levante su micrófono, profesor. Saludos. Siguiendo lo que decía el profe anterior, hay una corriente actual que estamos viendo que jóvenes muy jóvenes están en primera división desde los 15 años. Entonces, más en Europa, más en la élite, más que acá en Latinoamérica. Pero eso hace que esa misma categoría menores se haga tan formal, que ya de los 12 años estamos con el niño metiéndole táctica, metiéndole todas esas cosas, y dejamos aparte ese fútbol que usted hablaba de profe, de calle, de que se diviertan, de que el que gambetea, que eso, que inclusive oí un artículo en Brasil de que ya los brasileños, los que salen, no se ven mucho así, porque salen jóvenes a Europa y allá lo transforman en esa especie de que tiene que ser táctico, que tiene que ser esto, y no termina de ser eso. Entonces, en ese sentido, los profesores de la categoría menores caen en eso. Entonces, ¿cómo se puede tratar? Estamos como en dos corrientes. ¿Cómo se puede tratar de continuar ese mismo sentido del fútbol como fútbol puro en esa categoría menores, sin dejar de que el niño o el joven llegue a la élite sin esa formación que requiere para llegar a la élite? Sí, yo vuelvo a colocar el caso de Jorge Carrascal, porque seguramente si hubiese llegado, yo tengo compañeros, o tuve compañeros, nos llegó a nosotros tan Millonarios, que le decían a los jugadores que jugaran a un toque en determinados lugares, y resulta que hay jugadores como este que les acabo de mencionar, que iba y le quitaba la pelota a los centrales y arrancaba a sacarse a todo el mundo hasta hacer el gol. Yo creo que también va como en nosotros, lo que nosotros queramos transmitir a los jugadores, ¿no? O sea, un jugador de eso seguramente llama la atención en cualquier lugar, y yo creo que nosotros tenemos que procurar, más que tener robots, más que tener personas que hagan lo que yo diga,
es que tengan esa capacidad de expresión. Y nosotros somos los que coartamos a veces dentro de los entrenamientos eso. Yo le puedo decir algo, profe, que el fútbol en Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, es el mismo fútbol, profe. Y nos van a pedir son jugadores que tengan una muy buena estructura de formación, es decir, que sus elementos técnicos individuales estén bien desarrollados. Y si adicionalmente a eso que ya tiene bien formado hace algo adicional, eso le da un plus más. Ya todo lo que tiene que ver con los sistemas de juego, lo que tiene que ver con los comportamientos de la posición de juego, eso lo tendrá que ir adquiriendo más adelante, ¿no? Yo le puedo decir una cosa, pero resulta que llegó con el profe Alfonso y usted le enseñó otra cosa y eso es parte del crecimiento que creo que todos hemos tenido. Pero por nuestras vidas han pasado muchos formadores y algo nos han dejado todos. Cosas positivas, cosas negativas, pero todos nos han dejado algo que hoy por hoy es lo que hace que nosotros estemos hoy frente a un grupo de jugadores enseñándoles o formándoles. Entonces, creo que somos nosotros, profe, digamos que yo no le podría decir la receta, pero lo mejor que nosotros podemos hacer es entregarle lo mejor de la formación en la técnica individual a los jugadores. En eso es que tenemos que basarnos. Pero ¿cómo lo hacíamos antes? Descontextualizado. Ahora lo que nos pide ya la metodología es que tratemos de acercarnos a las realidades del juego para que ese muchacho, no sé si a ustedes les ha pasado, hay goleadores de entrenamiento y hay despilfarradores del juego, de goles del juego. En los entrenos meten todas y en el partido ninguna, pero es porque los ejercicios que yo le estoy colocando a él dentro del entrenamiento están muy lejanos a lo que realmente puede pasar en el partido, ¿no? Entonces, esa es como la invitación, que lo que hagamos tenga relación con la forma de jugar y con el juego. Gracias. Sí. Excelente, profe. ¿Alguno tiene una pregunta? Profesor Martín. Profesor Martín. Ok, adelante. Profesor Juan Sebastián, buenas noches, ¿cómo vas? Excelente, profe, ¿cómo va usted? Bien, bien, bien. Gusto saludarte. Igual al profesor Carlos y a todos los presentes. Bueno, hay una cosa que me ha parecido muy interesante y también quería preguntarte. Colocaste un ejercicio donde salías con los centrales jugando y el arquero. También yo te pregunto si te taponan también la salida con los laterales y ya te llegan y te presionan a los dos centrales. ¿Qué haces tú en ese momento? ¿Qué harías tú en ese momento? Tengo los dos laterales. Sí, con marca. Los dos centrales estás jugando con ellos, o sea, están saliendo, pero ya te presionaron. Sí. Bueno, entonces resulta que esta ya es otra situación del juego. Por ende, me implica a mí tener que sentarme nuevamente a buscar cuál es la herramienta que debo utilizar para eso. Pero es muy válida, profe, porque imagínense que anteriormente nosotros éramos muy nerviosos para querer enseñarle a los jugadores a salir jugando. Y con el equipo que les digo, es que era muy sencillo, o sea, simplemente era que nos mandaran marcas individuales y nos bloqueaban. Además, el arquero hasta a veces corría hacia el mismo arco porque no tenía esa posibilidad de hacerlo. Que no sea nosotros dando herramientas, eso que usted acaba de mencionar, que cada vez, digamos, cuando arrancaban los partidos, siempre nos dejaban 2, 3 saques sin presionarnos. Y podíamos hacer algo del trabajo que nosotros íbamos desarrollando. Pero cuando los equipos se daban cuenta que no teníamos más recursos y que llegábamos hasta determinada parte del juego, pues nos mandaban apretados. ¿Qué nos implicaba a nosotros? Bueno, ya logramos que los laterales de ellos se fijaran con nuestros extremos, que los extremos de ellos se fijaran con nuestros laterales, que nuestros centrales tuvieran marca de los delanteros. Ahora tratábamos de utilizar el jugador que quedaba por dentro libre para que los centrales se abrieran, los laterales fijaran hacia los extremos y por dentro pudiéramos recibir libre con el volante 6. Cuando la pelota la tiene el volante 6, uno de los dos que está marcando los interiores iba por él. ¿Qué teníamos que hacer? Que el otro interior se desmarcara para recibir la pelota. Es decir, cada situación del juego nos iba generando a nosotros una nueva forma
un nuevo ejercicio, una nueva tarea, una nueva complejidad, pero para que no nos equivocáramos, por ejemplo, necesitábamos llegar al ejercicio más fácil, al más básico, para que ese volante 6 cuando recibiera la pelota vertical, no recibiera como hacen la mayoría de nuestros volantes, profe, de espalda al juego. De espalda, si él recibe de espalda al juego y pierde la pelota, ya íbamos perdiendo 1-0, porque todo el mundo tenía marca. Entonces, ahí es donde le digo que nosotros primero lo que hacíamos era imaginarnos todas las jugadas posibles para empezar a desglosarlas y a identificar qué necesitábamos para lograrlo hacer. Le cuento que al final no ganamos nada en cuanto a títulos, medallas, no lo hicimos, profe, pero logramos posicionar 3 jugadores en España, uno en Estados Unidos, y eso yo creo que es a lo que tenemos que apostarle, que usted sabe que muchos utilizan el fútbol como un proyecto de vida, hoy lo utilizan como un proyecto de vida, y nosotros tenemos en nuestras manos todas las herramientas para que triunfen. Nadie les está diciendo fútbol profesional, pero a nivel universitario, a nivel semiprofesional, a nivel laboral, si van con una buena formación, van a tener muchas posibilidades de éxito. Muchísimas gracias por tu respuesta. Me parece muy interesante que el trabajo que se hace con los arqueros y todo es muy... Lo vi en varios ejercicios que colocaste. Gracias, profesor Juan. Es indispensable. Yo siempre he peleado con los preparadores de arqueros, profe. Sí. Primero porque los cogen una hora del que es necesario. Pero es que el jugador más importante hoy del juego es el arquero. Sí, lo que pasa es que hay que hacer ejercicios combinados, ¿no? O sea, tú tienes los días para realidades de partido, programas todo con una planificación. Total. Porque de lo contrario hay que trabajar varios aspectos, pero este es fundamental, el trabajar el arquero con la salida y todo, fundamental. Gracias en todo caso, profesor, muy amable. No, profe, qué gusto. Ok, excelente, profe Martín. Profesor Leonicio de la Flor, adelante. Sí, muy buena. Excelente, profesor Juan Sebastián. Casi similar a lo que el profesor Martín Vivero, que dicho sea de paso, saludos, trabajamos juntos. Me gusta el sistema 4-3-3 prácticamente, pero cuando abren los centrales, también podemos utilizar el volante 5, ¿no? Que venga al centro, entonces los dos volantes por fuera hacen una diagonal hacia adentro para combinar, ¿ves? Porque si estamos jugando 4-3-3, la lógica es que si los dos delanteros del equipo contrario me van a apretar, yo tengo que, yo por lo general, profesor de la Flor, hago un movimiento de que el volante 5 venga a recibir la pelota también como un tercer central, que es muy importante. No sé, y luego el delantero centro, lógicamente, baja la media cancha y los dos extremos hace una ruptura interna para que los dos laterales puedan pasar por fuera. No sé qué opina usted acerca de eso, si estamos bien o estamos mal. Excelente, profe, es que eso, así como decía un exjugador colombiano, es que eso es lo bonito del fútbol. es que hay demasiadas alternativas. Mire, a mí me pasó eso que estamos hablando. Yo llegué a un punto donde logré meter, excepto al arquero, logré meter 10 jugadores en mi propia mitad, antes de iniciar el saque. Y mis jugadores, muy juiciosos, iniciaron el juego en corto y pues... ¡gol! Sí, profe, lo que pasa es que ahora mismo es muy fácil, yo no juego así, lanzar la pelota, a mí no me gusta. Ahí yo salgo jugando, o sea, por eso lo trabajo continuamente, día a día, una periodización táctica todos los días. Me voy a equivocar, pero tengo que intentarlo. Entonces, eso me va a dar la solución a mí de una variedad de trabajo para buscar los recursos que me ayuden en un momento dado, porque el jugador tiene que aprender a tomar decisiones, aprender a solucionar problemas. Entonces, para ello, yo tengo que atreverme como entrenador. Para mí fuera fácil que el portero la ponga a la otra cancha. Claro. No, ese no es mi fútbol. A mí me gusta salir, jugar con el balón a ras de piso, elaborar que hay un encadenamiento de pase continuo, una movilidad continua, y eso te da el trabajo día a día en el espacio reducido, en el 5 contra 5, el 6 contra 6, depende de lo que tú quieras buscar. Es muy importante eso. Yo creo que
que tenemos que apostar a eso, porque el buen fútbol es, la verdad, algo lindo, no esa peloteadera por allá arriba y por acá abajo. Pero eso me gusta lo que planteó usted, 4-3-3. A mí me encanta el tema, lo vivo, me fascina, no sé. Es que da muchas posibilidades. Pero le quería comentar lo siguiente, profe. Resulta que ningún equipo, se los puedo asegurar, ningún equipo le va a salir a usted a apretarlo uno contra uno. Muy difícil. Primero Muy lo difícil. analiza. Amén. Por eso le decía yo que a medida que yo iba avanzando, iba encontrando Amén. esos problemas. Exacto. Después, póngale que en el tercer partido logré que el equipo rival se me metiera completamente en mi mitad. Ajá. Qué problema tan berraco, porque ahora yo qué voy a hacer. Amén. Los jugadores queriendo salir y todos con marca individual. Perdí, 1-0, 2-0, perdí. Pero dentro del trabajo de la semana, Amén. me inventé que el delantero centro pasara a la media luna, es decir, que me trajera Exacto. al central, Exacto. me trajera al central y que el arquero me le iba a poner la pelota en la cabeza al delantero. Para peinar. Cabeceo hacia atrás, arranca extremo. Ajá. Afortunadamente funcionó en el siguiente partido. Ajá. Hicimos gol y ese equipo, obviamente, después de esa jugada, regresó. Como sus condiciones normales, regresó y me permitió nuevamente. Exacto. Entonces, mire lo importante, profe, aportándole a lo que usted nos dice, es que yo sí debo tener muchísima observación, percibir todo lo que está pasando en el juego para poderlo escribir y poderlo trabajar con el jugador. Eso es así. Además que yo creo, profe, que ustedes que han trabajado ya también en fútbol de rendimiento, profe, saben que tenemos el tiempo muy limitado para corregir ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, correcto, hay que ir directamente a atacar ese problema. Me parece excelente, profe, excelente. Excelente, profe. ¿Algún profesor con otra pregunta? Profesor Paucar, profesor René, tercero. ¿Aló, buenas? Adelante, profesor Paucar. Ok. Profesor Juan Sebastián, mis saludos y mi respeto por su ponencia. Mi consulta es la siguiente, más que todo, ¿no? Tengo el concepto de que los niveles de aproximación nos sirven para clasificar y estructurar las tareas, los ejercicios de entrenamiento. Parto de ahí. En una oportunidad escuché una ponencia del profesor Gerard Moras, allá en Barcelona, en España, y él habló sobre los 7 niveles de aproximación. Hace unos momentos, usted me habló de 5. Yo quería saber cuál, tengo esa disyuntiva que quisiera que usted me la aclare. Yo también le digo, porque yo también, y si me dicen las 7, pues miramos a ver si de pronto están divididas en alguna, pero dentro de la clasificación que tengo están esas 2 que ayudan al individuo, que es el entrenamiento coayudante, y los de optimización, que es el dirigido, el específico y el competitivo. Pero, profe, estoy para aprender también. Sí, no, el profesor justamente nos habló de esos 7 niveles de aproximación. Lo detalló del 1 al 5 y el 0 negativo y 0 positivo, algo así. Por eso quería... bueno, mi perfil de técnico es ecléctico. Entonces, no estoy siempre en un nivel intermedio para el trabajo de las metodologías y esto de repente me ayuda mucho a comprenderlo, tal vez a utilizarlo es muy relativo, ¿no? Pero sí quería saber eso de 7 y las 5 que usted me mencionó. Sí, no, yo conozco las 5 y en esas 5, digamos que enmarco todo lo que es la progresión de lo más complejo. No tendría la respuesta de las otras 2. Sé que hay una parte que ellos la manejan como
como lo más lejanísimo, es decir, lo más lejano al juego, que es todo el acondicionamiento y la parte preventiva. No sé si tenga que ver como en relación a eso, pero creo que depende la temporada del año, pues si en la pretemporada hay unos elementos adicionales que no los mencioné. Sí, justamente el modelo que en la ponencia hizo referencia sobre los entrenamientos para la fuerza. ¿Entiende? Y ahí hizo la clasificación de 7 niveles de aproximación. Bueno, profe, de todas maneras, muy agradecido por todo lo que nos está brindando. No, con gusto. Excelente, profe. Profesor René Tercero, puede abrir el micrófono y hacer su pregunta, por favor. Sí, muy buenas noches al profe Juan Sebastián. Mire, yo tengo, me gustaría escuchar su opinión con relación a la manera de entrenar en su país. Y de acuerdo a su óptica, ¿cuál ha sido el cambio más significativo de la forma de entrenar en su país? Le hago esto porque usted sabe que a veces el hábito se hace con... Se fue, profesor René. Se congeló. Aparentemente se le fue el internet al profesor. Pero digamos que creo que me gustaría que él escuchara la respuesta. Sí, vamos a esperar para decir si vuelve. Si alguno otro tiene otra pregunta y volvemos cuando restablezca el internet el profesor René. No, una petición. Por favor, colocar de nuevo la diapositiva donde aparecían los datos de contacto del profesor Juan Sebastián. Que no alcance a tomarlo. Muchas gracias. Claro, profe. Profe, voy a escribirlo, ¿sabe por dónde? Por el chat. Sergio, si quieres yo te regalo la información del profe. Ah, claro que sí, profe Carlos. No, entonces tranquilo, profe. Igual para los compañeros, pues también, el que no haya tomado el apunte. Gustavo Avendaño, ¿tiene alguna pregunta? Profesores, ¿tenemos alguna otra pregunta? Profesor Pacheco. Abre el micrófono, Gustavo. Adelante, Gustavo. Abre el micrófono. Hola, profe, buenas noches. Muy buena exposición. Buenísima exposición. Muchas gracias por compartir la información. Muchas gracias. Bueno, por ahí yo venía usando lo que es el entrenamiento coayudante, porque bueno, en mi caso soy preparador físico y he estado aplicando ese tipo de metodología en lo que es el desarrollo individual y grupal con tareas integrales, pues, y bueno, ese complemento que usted le acaba de dar, muy bueno y de verdad lo felicito. Muchísimas gracias. No, profe Gustavo, usted de casualidad, profe, ¿ha escuchado sobre los 2 niveles que de pronto no, que pueden estar implícitos ahí en ese trabajo que usted desarrolla, no? Los que nos Sí, bueno, o sea, hay un paper, un documento del profe Seirulo, Eri Roqueta, que es el metodólogo de las Chivas, de Chivas de Guadalajara, de otros preparadores físicos que son colaboradores de Seirulo, donde clasifica el entrenamiento coayudante y tiene una estructura muy buena, lo que es el entrenamiento estructural, el entrenamiento preventivo, las cualidades específicas, que son un nivel de aproximación de
2 y 3, que lo clasifica también en fuerza de desplazamiento, fuerza de acciones con balón, fuerza de salto, que son parte del entrenamiento coayudante con niveles de aproximación bajo, pues, que son tareas que, como le dice el nombre, coayudan al rendimiento del futbolista. Entonces, bueno, esa es la guía que he estado usando en el último tiempo, los últimos año y medio aproximadamente. Qué bueno, qué bueno. Lo felicito, profe, también. Gustavo, gracias por tu aporte. No, a la orden. Gracias a la asociación, profe. No me ha metido por los compromisos que tenía. Sabemos de los compromisos, Gustavo. Y felicidades. Sí. Dale. Gracias, profe. ¿Hay alguna otra pregunta, profesores? Bueno, César, ¿tienes alguna pregunta? César. ¿No tienes pregunta? Ok, vamos a ir cerrando, pues. Dale. Leandro está un poquito ocupado. Sí. No, obviamente es una forma de ver el fútbol. Cada quien, en la verdad, en sus estructuras trata de hacer lo mejor posible. Tener una identidad, de verdad, refleja un trabajo de mucho tiempo. Obviamente sabemos de que tratarlo de llevar tampoco es tan fácil. Lleva un análisis, una forma de tratar de crear con mucho énfasis las situaciones reales. Nosotros acá en Panamá también quisiéramos llevar ese modelo a los clubes que representativamente traten de tener su identidad. Muchos lo están tratando y muchos con mucha certeza sé que están haciendo buenos trabajos y están tratando de sacar adelante el fútbol base en Panamá. Pero bueno, estamos como quien dice en un 70%, pero bajando, o sea, yendo del 30 al 70. No estamos en el 70 arriba, sino que vamos del 30 para arriba. Yo creo que sí se puede. Hay mucha gente con muchas ganas de trabajar, con muchas, y bueno, seguiremos nosotros como asociación tratando de dar este tipo de conferencias que son bien nutritivas, bien interesantes y que ojalá todos los que han participado hoy se nutran de estas charlas que definitivamente nos hacen ver las diferenciaciones que hay en el fútbol y bueno, y eso que estamos al lado, o sea, estamos cerquitica, pero las diferencias a veces son significativas. Sí, y bueno, al profesor Juan Sebastián por su disposición, gracias por darnos tener ese compromiso con nosotros y demostrarnos que bueno, el profesionalismo es uno solo. Y bueno, un gran saludo, gracias por su disposición y bueno, un gran saludo a todos los compañeros, gracias por su disposición por estar acá y bueno, le doy el pase al presidente para que haga el cierre formal. Bueno, profesor Juan Sebastián Pulido, para nosotros nuevamente la Asociación Profesional de Entrenadores y Técnicos del Fútbol Panameño, nos honramos verdaderamente en esta exposición que tuvo con nosotros, esa disertación. Creo que nuestros entrenadores en la noche de hoy han absorbido algo de su conocimiento y a cada uno nos ha aportado un granito de arena, lo mucho, lo poco, de su trabajo. Felicitarlo porque tiene un convencimiento de su metodología, de sus tareas bien estructuradas y bueno, una reflexión a nuestros entrenadores que verdaderamente tenemos que tener un contexto que cada uno de nuestros jugadores son
personas primeramente, y tenemos que trabajar con las etapas esenciales de aprendizaje en la etapa que se encuentra el niño. No son niños en miniatura, no son adultos en miniatura, sino son etapas sensibles de aprendizaje, y cada etapa tiene su contenido. No podemos, como quien dice, tratar de elevar unos contenidos con unos niños, o dependiendo del nivel de aprendizaje que tiene cada uno de los jugadores. Profesor Juan Sebastián, un abrazo. Gracias por compartir con nosotros esta noche. Verdaderamente muy productiva, muy elocuente esta disertación esta noche para cada uno de nuestros entrenadores. Agradecerle en nombre de cada uno de ellos esa disposición, ese contenido que nos ha brindado en la noche. Y verdaderamente un abrazo y gracias por todo. A ustedes, y bueno, quedan las puertas abiertas para que sigamos contactándonos. Lo que necesiten de mi parte, ahí les dejo los datos y vamos para adelante a sacar este fútbol adelante. Gracias, profe. Gracias a cada uno de ustedes por su asistencia. Nos vemos el día miércoles. Un abrazo, saludos a todos. Buenas noches, saludos. Un abrazo a todos, profe. Chao, muy interesante la... Bendiciones. Bendiciones. Saludos de bendiciones.